Hola, hola, mi binario favorito, yo soy Axel Romero y hoy vamos a ver un tema que probablemente pueda ser complejo, puede ser que te guste o pueda ser que tú sepas más que yo porque ya has utilizado la herramienta. Esta herramienta se llama Data Studio de Google, aquí está apareciendo el logotipo, es totalmente free y lo vamos a enlazar con nuestra hoja Google Sheet, ¿ok? En este caso vamos a tratar de enlazarlo a nuestra aplicación de AppSheet para que todo se enlace. Entonces vamos a tener AppSheet, Google Sheet y Data Studio. ¿Para qué? Para que esta es la opción de poder hacer informes o reportes de manera más práctica. A mí realmente no me gusta la opción que tenemos para hacer PDFs y hacer reportería, la de AppSheet con Google Documents, pero bueno, aquí está otra opción de Data Studio. Espero que te guste, que te sirva y que la puedas implementar. Dímelo por favor en los comentarios si te sirvió, si quieres que experimentemos más con esta herramienta para que yo también empiece a leer un poquito más de eso y pueda compartirte la mejor calidad de contenido y sobre todo práctico. Recuerda que me gusta hacerlo práctico para todos ustedes, mis binarios favoritos. Bueno, sin más, vámonos a nuestra computadora, pero antes, si tú eres nuevo por aquí y no te has suscrito, por favor, ¿qué esperas para convertirte en un binario? No se te olvide ahí suscribirte en el botoncito para que no te pierdas nada. A ti, mi emprendedor binario favorito, muchísimas gracias. Créeme que leo todos los comentarios que me hacen llegar de felicitaciones o incluso de sus preguntas. Ok, vamos a la computadora. Bueno, vamos a iniciar, mis binarios. Aquí en el menú yo tengo esta sección de reportes. Entonces, si no vieron el video de cómo hacer este menú, sobre el menú ahí está apareciendo la carta. Si le doy clic en ventas acumuladas, me aparece esta vista. Si le doy reporte por clientes, me aparece esa vista. Yo no voy a ocupar que cuando le dé clic aquí me aparezca otra vista, sino me enlace a otra dirección, en este caso a una URL. De hecho, voy a ir a mi base de datos que está en Google Sheet y aquí está, como pueden ver ustedes, aquí le puse shortcut report URL porque al final debe ser una URL. Por métodos prácticos aquí le voy a poner por ejemplo www.google.com.mx. bien, y aquí le voy a poner la de Wikipedia. Entonces voy a copiar esta liga, voy a darle clic aquí y voy a copiar y voy a pegar aquí únicamente para que vean cómo es que funciona. Entonces, ya que tengo ahí la configuración adecuada, necesito ir a mi AppSheet porque si le sigo dando clic aquí me sigue mostrando mi vista. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ir es darle clic aquí en Behavior y en Behavior le voy a dar clic en New Action. Muy bien, ya que le doy New Action le voy a dar aquí Open URL, ok, porque voy a abrir una URL. ¿Cómo se llama mi tabla? Mi tabla se llama Shortcut Reports. Entonces aquí Shortcut Reports. ¿Y qué va a hacer? Aquí le voy a decir que va a abrir un sitio web. ¿Dónde está esa opción? Solo hay que buscarla. External, go to a web. Do this, vamos a seleccionar que abra un sitio externo, ¿ok? Un website. Entonces aquí nos va a pedir una URL. Le vamos a dar clic aquí y en columnas la columna que le vamos a dar es la que dice Shortcut Report URL. Muy bien, Shortcut Report URL. Ahorita es únicamente configuración, no he hecho nada de Data Studio, únicamente quiero primero configurar esta parte. Le voy a dar Save y luego, ya que se sincronice, voy a ir a UX y en UX voy a configurar una parte donde son los de los shortcuts, aquí Shortcut Reports, y en donde dice Behavior, en vez de que abra un módulo va a abrir una URL. Por eso aquí le voy a cambiar a Open URL, ok, le voy a dar Save y ahora cuando yo le dé clic a mi reporte de ventas acumuladas me debería enviar a Google y cuando le dé el otro reporte que dice reporte por cliente me debería mandar a Wikipedia. Veamos si es cierto. Aquí ya me abrió a Google
y aquí me abrió a Wikipedia, lo cual todo está correcto. Ahorita les explico cuál es el fundamento de esto que acabamos de hacer. Esta de ventas acumuladas está perfecto y reporte por cliente aquí sería mejor, sería compras acumuladas, ¿ok? Muy bien, ahora no voy a configurar nada de las imágenes, este es un tema que ya vimos. Y ahorita le doy clic aquí y me abre una ventana a Google, pero cuando yo lo abro desde el celular me va a abrir pues el explorador con el cual tengo instalado, muy bien, en mi celular. Bueno, ya hecho esto, vamos a ir ahora sí a la herramienta que les dije, que es, Data Studio. ¿Qué es Data Studio? Bueno, Google Data Studio es una herramienta para hacer análisis de datos. Ok, yo ya creé mi cuenta y aquí voy a generar reportes, informes, de manera que nuestros agentes, nuestro administrador pueda ver información pues como de este tipo. Fíjense, voy a abrir este template y está cargando, ahorita está obteniendo información en tiempo real, por eso es que tarda un poco en cargar y me va a mostrar, por ejemplo, en este caso está mostrando información para hacer analítica de un canal de YouTube, ¿ok? Bueno, pero este no va a ser el caso, entonces nos vamos a regresar y entonces aquí yo ya tengo este reporte de ventas, ¿ok? Este reporte de ventas, si se dan cuenta, es de Salmex, el proyecto que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo solamente quiero ver las transferencias, puedo ver que son 5 pedidos y me han transferido 760 pesos. Si quiero ver también en dinero efectivo, son 10 pedidos. Y puedo afectar, por ejemplo, en fechas. Por ejemplo, quiero ver cuánto es que vendí, no sé, voy a decirle todo diciembre. Y acá voy a seleccionar del 31 de diciembre. Entonces el último mes del año del 2021 vendí muy poco, que eso fueron 970. En total fueron 6 pedidos. Ok, quiero ver cuánto en transferencia. Ok, ahí está en transferencia. Quiero ver cuánto vendí todo el año. Probablemente vamos a ver aquí desde el 1 de enero del 2021 hasta noviembre, diciembre. Ok, aplicar. Y en total fueron 32 pedidos, ¿ok? Y fue un total de 6,460 pesos, ¿ok? Entonces aquí podría ver todas mi analítica, ¿no? Puedo ver cuánto es que me pagaron. Bueno, es que aquí no estaba seleccionado todo. En total fueron 33,240 pesos. Quiero ver cuánto me pagaron en efectivo, que fue cash. Fueron 7,000 pesos. Quiero ver únicamente transferencias. Fueron 6,460. Únicamente pendiente por pagar, pues me falta por cobrar 275. Y así puedo hacer esta analítica. Ok, ¿cómo lo voy a compartir? Le voy a dar clic aquí en estos puntitos. Y incluso puedo descargar, miren, el informe. Y me lo va a descargar como un PDF. Me está generando aquí el PDF. Muy bien, si lo hacen desde el celular también les va a generar el PDF, tal cual lo están viendo. Muy bien, pero la opción que les quería mostrar era clic aquí, obtener enlace del informe, copiar enlace y ahora lo voy a reemplazar. El que decía Google lo voy a reemplazar por Ahora cuando le doy sincronizar me debería aparecer ahora sí mi reporte, ok, ya puedo accionar y demás, ya me va a aparecer este reportito en tiempo real que se va a estar conectando a mi Google Sheet, ok, y puedo aquí ya manipular mis datos. Muy bien, ahora ¿qué quiero hacer? Voy a enseñarles sobre OData, que es lo interesante, ¿verdad? Le voy a dar clic aquí y vamos a generar uno nuevo. Este es el que abrí, entonces lo voy a quitar y vamos a generar uno sobre ¿qué será? Vamos a darle cerrar para que vamos cerrando ventanas y no nos estorben. Entonces vamos a trabajar sobre las órdenes de compra que generamos en todo el año. Muy bien, entonces vamos a ir a Data Studio, se generan su cuenta. Y entonces regularmente yo ocupo la de Gmail, la que siempre he trabajado, que es la de axel.salmex, ok, @gmail. Esta es una herramienta más de Google para hacer datos. Muy bien, pues le voy a dar aquí en informe vacío, le voy a dar en plus y entonces me va a abrir esta interfaz que dice añadir datos al informe. Muy bien, y aquí tengo todas las fuentes o los conectores disponibles. Nosotros nos vamos a ir a seleccionar hoja de cálculo de Google porque estamos trabajando nuestra
nuestra base de datos en Google Sheet, ¿ok? Y aquí me detecta todas las hojas disponibles. Como bien saben ustedes, voy a seleccionar Divisalmex y la hoja de cálculo es Purchase Order. Entonces únicamente voy a ir a buscar Purchase Order, está ordenado alfabéticamente y le voy a dar, bueno, usar la primera fila como encabezados, pues sí, no, porque la primera fila, si se dan cuenta, tenemos todos los encabezados, lo cual está muy bien. Incluir celdas ocultas y filtradas, muy bien, le vamos a dar añadir, se va a añadir a nuestro informe y esperamos a que reaccione nuestro Data Studio. Muy bien, dice no volver a mostrar, añadir al informe. Se está aquí agregando a nuestro visualizador y nuestro canvas, por así decirlo, para trabajar el reporte. Muy bien, entonces voy a eliminar esto para que no los confunda. Como pueden ver aquí tengo estos campos son los mismos que tengo aquí, por ejemplo, supplier name, order, total net, son estos, miren. Vamos a identificar, creo que están organizados alfabéticamente, entonces por ejemplo supplier name, aquí está supplier name. Muy bien, vamos a empezar con algo muy básico y dependiendo cómo vea que tenga reacción a este video, voy a seguir generando contenido sobre Data Studio. Muy bien, entonces vamos a hacer algo muy básico. Lo primero que vamos a hacer es agregar un gráfico. Podemos agregar, fíjense, tipo de gráficos así, pero vamos a usar lo más sencillo, una tabla común. Ok, le vamos a dar clic aquí y ya se agregó. Antes de esto también quisiera mostrarles que hay temas y diseños. Si quiero un tema oscuro, ¿verdad? También puedo agregar una imagen. Ustedes obviamente le van a dar un formato muy cool a todo esto. Voy a buscar el logotipo de Salmex, le voy a dar logo, por aquí lo debo tener. Le voy a dar abrir, open, muy bien, ahí se debe estar agregando. Y fíjense cómo se incorpora muy bien aquí, ok. Ahí está, solo para llevar un poquito de orden, voy a copiar la liga y a pegarla aquí, únicamente para que haga esto. Miren, se está sincronizando, esperamos un poquito. Entonces voy a ir aquí, cuando le doy clic al logo me lleva pues a mi interfaz inicial, reporte de ventas. Entonces podría, la verdad, no sé si aquí le voy a dar editar. Al parecer me debería dejar, voy a darle copiar y le voy a dar aquí pegar. Y entonces aquí debería reporte de, en vez de ventas, diría de compras. Muy bien, entonces puedo mover en cualquier momento mis títulos. Entonces pues únicamente es que lleven un mismo formato. Muy bien, ahí está el logotipo. Ya luego me tomaré tiempo para, bueno, incluso creo que sí podría copiar vamos a ver si se puede, copiar el logotipo para que sea del mismo tamaño. Ok, ahí está, muy bien, sí me lo está respetando. ¿Qué más? Creo que es lo único que voy a copiar. Entonces, de hecho este tiene otro color. ¿Cómo podemos darle el estilo? Selecciono mi texto, ¿verdad? Aquí puedo ajustarle y aquí en color de fuente puedo tomar el color, cambiar el tamaño y bueno, es cuestión que ustedes exploren, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos eso, voy a ajustar aquí mi tablita. Por lo regular yo ocupo un tamaño de letra muy grande porque si lo vamos a ver desde el celular, pues queremos ver prácticamente la información. Por ejemplo, aquí tenemos un tamaño de letra 60, ¿ok? Entonces aquí si le doy en estilo, puedo ver que modificar aquí el tamaño, ok. Si le doy clic aquí en estilo, este tiene 36 y 36, vamos a dejar el mismo tamaño. Entonces seleccionamos 36, bien, para el encabezado y un 36 para los datos, tal cual. Bien, ahí lo tenemos, ajustamos, únicamente cuando aparece esas flechitas vamos a poder modificarlo. Y entonces ya podemos ajustar que ocupe todo el ancho y el alto de mi informe. Muy bien, ahí está. No se preocupen si aquí va dando el número de páginas, si es que existen muchos récords, bueno, muchos registros. Vale, ahorita me está apareciendo esto, pero yo probablemente no quiera que aparezca el Purchase ID ni cosas por ese estilo. Entonces selecciono mi tabla
y aquí me está haciendo un conteo. Como voy a ir eliminando, voy a quitar la dimensión y voy a quitar esto. Muy bien, ¿qué es lo que me importa saber? Me importa saber probablemente, vamos a ver el Purchase Order ID. Ok, me está haciendo un conteo, no, porque debe decir, bueno, aquí debería poner combinación de datos, dimensión de periodo. Muy bien, aquí son las métricas. Entonces, ¿qué quiero mostrar primero? Quiero mostrar, por ejemplo, el supplier. A ver, vamos a poner aquí el supplier y ya me está apareciendo aquí el nombre del supplier, ¿verdad? Muy bien, quiero poner el purchase order. Vamos a ver aquí, vamos a ir agregándolo y aquí me está apareciendo el número de mi orden de compra, ¿ok? Ordenado correctamente. ¿Qué más me interesa saber? El monto, ¿no? El monto yo creo que es algo fundamental para este tipo de reportes. Aquí puedo ir ajustando, fíjense, estoy ajustando aquí el tamaño, aquí lo voy a ajustar y aquí se está cortando. Ahorita les digo cómo es que podemos hacer eso. Y aparte aquí está dando el supplier name, pero no está dando el nombre del proveedor. Ahorita vemos qué está pasando. El total. Ok, y aquí podemos eliminar el conteo para que no aparezca el conteo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver la fecha en que se compró o se hizo esa orden, ¿no? Entonces podemos darle ahí la orden, la fecha. Ok, ahí está la fecha en que se generó esa orden. Podemos dar ahorita formato, como les digo, es cuestión de explorar. ¿Y cómo es que se pagó, no? Entonces vamos a darle, bueno, vamos a dejarlo así. Después, ya que estamos aquí con todos nuestros datos, lo que nos interesa también saber es, bueno, cómo configurar estos títulos, porque probablemente no caben, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a darle clic aquí y dice, vamos a seleccionar el donde está el lapicito. Cuando le damos el over al mouse, le vamos a dar clic aquí y el nombre que queramos colocar. Entonces voy a poner PO, ¿ok? Y fíjense cómo se pone ya aquí en el título PO. Muy bien. Aquí le voy a poner fecha. Ok. Podemos ponerle aquí proveedor. Vean cómo se va viendo mucho mejor. Y el total, ¿no? El total de mi orden. Entonces, total. Muy bien. Ahí está. Me está apareciendo incluso el tipo de dato que está mostrando aquí. Aquí yo le podría dar que sea de tipo moneda, ¿verdad? Y busco la moneda en la cual estoy trabajando. Aquí debería ser peso mexicano, debe ser MXN. Muy bien, ahí está. Y ya me lo detecta como moneda mexicana. Muy bien, ahora voy a seleccionar el filtrado. El filtrado prácticamente es, bueno, puedo agregar muchísimos más tipos de gráficos. Solo para que no se queden con la duda, voy a dejarle por ejemplo, este gráfico, ¿no? Y ahí en automático me graficaría por POs, ¿no? Que podría ser otro tipo de, por ejemplo, el naranjita, le estuve comprando, o bueno, grafica aquí por Purchase Order ID, pero podría decir aquí que, ¿dónde está? Que el campo sea por Supplier Name, ¿no? Entonces aquí me va a graficar a qué proveedor le compré más, ¿no? Por ejemplo, a producto de materia prima, supongo, y después fue cierto porcentaje a ¿no? Entonces, cada vez que le dé clic aquí, se va a ir, pues, mostrando más detalle. Incluso, esto lo vamos a ver más adelante. Por el momento, solo vamos a mostrar el informe de datos, ¿no? Que es lo que hacíamos en AppSheet, pero ahora va a ser enlazado con Data Studio. Podemos hacer añadir un control. El control es el filtrado. Por ejemplo, podemos poner lista desplegable. Vamos a dar clic aquí. ¿Y por qué queremos filtrar? Ok, aquí dice que por Purchase Order. Pero probablemente no quiero por Purchase Order ID. Yo lo quiero filtrar por el movimiento. Ok, por esta transacción. Entonces, cuando yo le doy aquí clic y digo solo quiero ver los que sean de tipo tarjeta de crédito solamente, aquí son los movimientos que pagué con tarjeta de crédito. Bueno, quiero ver con transferencia y ahí pues obviamente aumento más. Los que pagué únicamente con cash, la C, y aquí me va filtrando, ¿no?
¿Cómo aparece un total? Puedo añadir un gráfico, un total aquí, y en automático me hace, bueno, ahí dice un conteo, son 12. Efectivamente son 12. Podría agregar uno más, añadir gráfico, sí, gráfico y total. Pero ahora el total únicamente aquí le cambio que no sea conteo. Prácticamente aquí diría, ¿dónde está? En total. Lo arrastro y hace una suma. En este caso compré o hice 12 órdenes de compra y hace un total de 5,507, ¿ok? Aquí podría cambiarle el tipo, como les dije, donde está tipo moneda, y nuevamente aquí busco nuestra moneda que es MXN, o si me están viendo desde otro país pues configuran su moneda, ¿vale? Ahí está peso mexicano, se sale un poquito y puedo cambiar todo esto. Ahorita no tiene tanto sentido que les muestre que se cambia el color y que se cambia el tipo de fuente y cosas por el estilo. Ok, podemos meter muchísimo diseño, perdón, pero ahorita no es el caso. Vamos a empezar desde cero. Ok, entonces aquí cuadro de entrada, podemos darle aquí clic aquí y podemos buscar incluso por proveedor. Entonces esto no me sirve, podría darle supplier name, ¿vale? Y aquí si introduce el supplier name, le moví un poquito, va a ir a buscar por ejemplo, ahí si le pongo PE, entonces le doy enter, me va a ir a filtrar los de PE. Ok, voy aquí se me movió un poquito la tablita, entonces aquí voy a borrar, le doy enter y voy a filtrar por el que más tengo, que es PM, producto de materia prima, yo creo. Aquí está, ¿no? Son 7 y hace un total. Vieron que me hace el filtrado y es muy rápido. Muy bien, supongamos que ya tenemos así finalizado nuestro reporte. Muy bien, aunque me falta ligar proveedor, pero ahorita vemos cómo lo hacemos. Vamos a darle en compartir, bien, y le vamos a gestionar accesos, ¿ok? Y aquí donde dice compartir este enlace, podemos darle aquí cuando el usuario, cualquier persona con el enlace puede editarlo. No, es esta opción, cualquier persona con el enlace puede verlo. Le vamos a dar guardar, se está guardando la configuración, copiamos el enlace, muy bien, cerramos y ese enlace lo vamos a pegar aquí en nuestro menú de reportes, ok, en reportes y borramos. Ahí ya tenemos nuestro reporte. Entonces ya que vengamos aquí a AppSheet, pues vamos a ver cómo es que se ve aquí en compras acumuladas. Se debería ver ya el informe, ok, de hecho dice informe sin título, lo cual tache para mí, pero bueno, ahí ya está lo que vimos, ¿no? Entonces quiero filtrar EFYB, que es un proveedor, y ahí me filtra todas las compras que le hice a este proveedor. Bueno, vamos a cambiar esto porque debería decir reporte, aquí reporte de compras. Muy bien, entonces ya se debería haber modificado aquí. Le voy a dar a actualizar y listo, ya se está viendo aquí que dice reporte de compras. Muy bien, y ya podría filtrar, como les digo, fíjense que ya me hace en automático todo el conteo. Podría hacerle por fechas, que es lo interesante y lo que estamos buscando también mucho. Obviamente ustedes le van a dar un diseño muy cool, explórenlo, de verdad está me gusta mucho para hacer análisis de datos de cuánto es que vendió un agente de ventas o cuántas compras hizo tal usuario. Entonces eso está súper padre. Lo que queremos hacer, el filtro por periodo, es lo más común, el filtro por periodo, y aquí podemos decir ok, cuánto es que se compró del 1 de noviembre a enero. Aplicamos y gasté 3,000 pesos en 5 órdenes, ¿no? Entonces ahí está ya filtrado. Vamos a ver aquí qué está pasando. Muy bien, y listo, aquí voy a filtrar todas. Muy bien, son 12. Aquí estoy viendo que no me está como filtrando. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Probablemente aquí hay algún dato. Voy a darle aquí en la fecha.
perdón, en esto, en la tablita, y probablemente no se está filtrando. Entonces, lo que voy a hacer aquí, a ver, selecciono mi periodo, ok, periodo actual, incluso puedo darle un periodo automático, ok, del año pasado, de este mes, de este trimestre, ok. Entonces ustedes de la semana pasada, entonces pueden dejarlo configurado, le dan a aplicar, muy bien, aunque no se me está filtrando aquí, pero dice que no hay datos. Aquí sí se está afectando, más no se está afectando en esta parte. Entonces voy a ver aquí qué es lo que me está apareciendo, porque sí me debería estar apareciendo. Pero bueno, es cuestión de que vayamos explorando. Y dimensión métrica, vamos a ver aquí vamos a ver cómo lo tengo aquí, porque aquí si se dan cuenta sí me está filtrando. Darle del 21, le voy a aplicar, y si aquí me muestra 4 pedidos, total de pedidos, aquí sí me lo está mostrando. Voy a ver qué tengo aquí o qué hice de diferente. Muy bien, voy a seleccionar mi tablita en datos, y en datos hice una suma y dice dimensión de periodo, order date, ok. En dimensión de periodo no tengo nada, entonces probablemente ahí sea el caso. Entonces dimensión de periodo, order date, y ahora sí ya se debería haber ajustado. Aquí se debería ver nada. Voy a irme más para atrás para ver si ahora sí ya me muestra la información. Muy bien, son 11, me muestra 11. Muy bien, entonces ya aquí si incluso lo refresco, me va a aparecer información al momento, ok. Esto, lo que me gusta de esto, vamos aquí a alterar datos, aplicar. Lo que me gusta de esto es que les digo, puede aquí que descargue el informe, o puedo decir, ok, prográmame el envío por correo, ok, ¿a qué correo? Y aquí puedo decir cuándo es que quiero que se genere este reporte para que me lo envíe por correo, y si lo quiero que me lo envíe diariamente, semanalmente, mensualmente o personalizado, y ya puedo configurar, ¿no? Pero vayamos paso a paso. ¿Qué les pareció? Yo creo que está muy padre. Ahorita les voy a enseñar aquí en la aplicación cómo es que se ve. Voy a abrir aquí mi AppSheet. Aquí está, y aquí resuelve muchísimo de las dudas de que, bueno, ¿cómo puedo filtrar por agente de venta y que aparte por esta fecha? Entonces, esta es una buena opción. Le voy a dar compras acumuladas, que es el que acabamos de hacer juntos, y veamos cómo es que se ve. No se sale de la aplicación, se abre únicamente el explorador y se ve muy pequeño, a diferencia del otro. Miren, voy a abrir el otro y se va a ver más grande. ¿Por qué? Porque configuré un tamaño pues más amplio, ¿no? Si me voy aquí a compras acumuladas, pues ya de momento podría ver, ok, cuánto es que vendí, más bien cuánto es que compré, porque son compras del 1 de septiembre a el 2 de enero del 2022. Le doy a aplicar y me dice que fueron 16 y que gasté 8,573, ok. Voy a darle clic aquí y descargar informe, y desde aquí yo podría descargar este PDF que se va a ver aquí. Vamos a esperar un ratito, dice que está procesando el PDF y ahí se genera, ¿no? Entonces voy a ver qué está pasando aquí para que se vea pues más amplio, ¿no? Muy bien, al parecer creo que es aquí en página. Si se dan cuenta, aquí le puse 2000 de altura. Entonces vamos a ir a página, configurar la página actual en estilo, y le voy a dar clic aquí y le voy a dar 2000. Ya se ve un poco más amplio. Muy bien, voy a únicamente a tomar y arrastrar esta tablita, que es la que me interesa, y listo, ya debería verse. Ahora sí voy a ir nuevamente a mi AppSheet y vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a abrir AppSheet y ahora sí solamente sincronizo. Bueno, que no era cuestión de sincronizar, porque en realidad es Data Studio la cual debería actualizarse, y se actualiza al momento. Ok, pues ahí está. Yo podría hacer más amplio estos filtros para que de esta manera pues tengan mayor visibilidad, pero ya así nos podemos evitar los filtros que tiene AppSheet y desde aquí hacer un reporte pues mucho más completo, ¿no? Yo les voy a enseñar más adelante por ejemplo tarjeta de crédito, y ahí está. Solo hice
un movimiento por 1358 en ese rango de fechas, ¿no? Yo más adelante les voy a enseñar a cómo unir y que se vea el nombre del proveedor, ver más datos, pero dependiendo la reacción que tenga este video, pues va a ser conforme yo vaya publicando más sobre esto. Ok, mi binario, ¿qué te pareció este tema? ¿Te gustó Data Studio? A mí sí me gusta, yo ya lo implementé, como puedes ver ahí ya tengo algunos reportes y pues sigo experimentando. Explotemos esta herramienta que es totalmente free, y ya que tenemos todo el ambiente de Google, en este caso Google Sheet, AppSheet y Data Studio, pues bueno, se va volviendo nuestros datos pues más potentes. Recuerden que la información es súper poderosa. Aquí están apareciendo otros videos y aquí está apareciendo el planetita. Dale ahí, suscribirte y pues nada, regálame un like y nos vemos en la siguiente. Cuídate mucho, mi binario favorito.